Y el tema de la predicación, la familia en crisis y la generación de cristal. La familia en crisis y la generación de cristal. Esta predicación, hermanos, será muy compleja por lo que vamos a abordar. Para algunos los va a sacar, quizás va a inquietarlos. Otros estarán en desacuerdo con lo que vamos a compartir. Otros quizás se molesten y tengan intranquilidad. Pero, hermanos, vamos a predicar la palabra de Dios y cada quien reciba de Dios el mensaje. Amén. Dice la historia que en el siglo pasado, al final o durante la Segunda Guerra Mundial, la familia sufrió uno de los golpes más fuertes que ha vivido como familia. Recibió la familia en el siglo pasado, en la década de los 40, una de las estocadas que tuvo al borde del colapso la familia como se conoce como diseño de Dios. 16 millones de estadounidenses, soldados, salieron y se fueron a la guerra, la Segunda Guerra Mundial. 16 millones de soldados. Las mujeres de estos soldados tomaron sus trabajos, los trabajos de los hombres que venían realizando, y aproximadamente 5 millones de mujeres norteamericanas se incorporaron a la fuerza laboral. El mundo se dio cuenta de la capacidad de la mujer en esa década de los 40 del siglo pasado. Esto es historia. La mujer se dio cuenta que podía aportar económicamente al hogar y que tenía capacidades inclusive por encima de los hombres. El país de los Estados Unidos, y hablamos de él porque es un país importante. Alguien en el mundo dice esta frase: México, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Lo ha escuchado? El país de los Estados Unidos tiene sus bases sociales, civiles. La Constitución de Estados Unidos está basada en la Biblia. Es un país de primer mundo y todo lo que sucede en ese país influye al mundo entero, incluyendo a México. Todo lo que se genera en Estados Unidos tiene un impacto social, económico, familiar en todo el mundo. Los fundadores del país de los Estados Unidos, dice la historia, sabemos todos que fueron cristianos. Había uno que otro que no era cristiano, pero la mayoría. Y los fundadores de ese país establecieron las leyes civiles en la Biblia. En el año 45 del siglo pasado termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y estos soldados que fueron a la guerra regresan a su país, a Estados Unidos, y se encuentran con la noticia de que las cosas habían cambiado. Las mujeres que habían dejado, los que sobrevivieron, ahora estas mujeres estaban trabajando. Cuando llegan los soldados, el gobierno implementa un plan para poder atender la población de Estados Unidos y comenzaron a costear los gastos de los soldados. Inclusive les pagaban a los soldados los estudios para que se casaran y tuvieran hijos, ya que la guerra dejó mucha gente, el país sin mucha gente. Y se incrementa se inicia este programa de casarse y procrear. Pero muchas de las mujeres que estaban trabajando por la guerra ya no regresaron contentas al hogar. Se dieron cuenta que eran capaces de proveer, de trabajar, y hubo un problema. A partir de ese momento, el país de los Estados Unidos sufrió una crisis familiar, porque las mujeres decidieron, algunas de ellas, no todas, incursionar o incorporarse al campo laboral. Y quien más sufrió los estragos de esa crisis fueron los niños, los hijos. Comenzaron a ser desatendidos y a ser criados por alguien que no fuera su mamá o su papá. Dejo un apartado ahí, vamos a ir a un poco de introducción. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 15.
Lucas capítulo 12, versículo 15, vamos a ir un poco rápido, usted me va alcanzando con las citas. Y les dijo Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las palabras de Jesús son muy importantes y deben de ser importantes para los cristianos, para tener cuidado y poner nuestra atención no en las cosas materiales, sino en las cosas eternas. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Volviendo al tema de las familias en Estados Unidos, a esta sociedad de la década de los 40 del siglo pasado, pasan los años y en la década de los 60 surge la famosa corriente o filosofía de los hippies. Algunos de ustedes, adultos grandes, supieron más de esto, nosotros un poco más leyendo la historia. Un grupo de personas que se levantaron, estos hippies fueron los hijos de la sociedad de los 40, los cuales decidieron vivir su vida alejados de la familia. Ellos decían amor y paz, ¿cierto? Fueron un grupo de jóvenes de ese tiempo que se dedicaron al exceso de drogas y placeres. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Con el paso del tiempo, los niños que viven las crisis en las familias crecen y crecen descompensados cuando no hay una atención al tema de la familia. Ahora, esto que le pasó a Estados Unidos como sociedad y como familia no es nada nuevo. También le pasó a Israel. Y vamos a ir al Salmo 78, versículos 5 y 8. En nuestros días, en el siglo XXI, sigue viviendo la familia una crisis. Los cristianos tenemos la palabra de Dios para afianzar la familia, principios y valores. Le decía a usted que lo que le pasó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento, Israel como sociedad y como familias también tuvieron crisis. Dice el Salmo 78, versículo 5: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Pregunta: ¿quién? Dios. Dios se encargó de establecer leyes que rigieran la sociedad de Israel, el país de Israel, la cual mandó a nuestros padres. ¿A quiénes? ¿Qué hermanos? La responsabilidad de los padres es notificar a los hijos, comunicar a los hijos y hablarles de Dios. ¿De quién? De usted. De los futuros padres. Es responsabilidad, escuche una vez más, es responsabilidad de los padres notificar a los hijos, de comunicar a los hijos y hablarle a los hijos de Dios. Usted manda a sus hijos a las escuelas a que tengan una preparación intelectual, académica, ¿cierto? Pero el deber de la formación de principios y valores es responsabilidad de los padres. Dice la Biblia que Dios le dejó este deber a los padres. Versículo 6, ponga su vista ahí. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Lo que usted le está enseñando a sus hijos el día de hoy, eso que usted le enseña, sus hijos a su vez le comunicarán a sus descendientes las cosas que usted le enseñó. El problema que tenemos hoy como sociedad, como familias, es porque los padres han dejado de comunicar, notificar y transmitir a los hijos las enseñanzas de Dios que están en la Biblia. Y las generaciones que vienen no sabrán qué hacer porque no hubo quien se las comunicara. La palabra de Dios debe de ser enseñada en la familia. Si usted no hace eso como padre de familia con sus hijos, sus descendientes vivirán en crisis y será un desastre lo que tendrá. Eso fue lo que le pasó a Estados Unidos. Una sociedad que no notificó, que no transmitió los principios y valores de la Biblia a la generación que venía.
Yo estoy, como pastor, estoy preocupado por la generación que me toca con ustedes. El pasado martes hacía un ejercicio con los hermanos que nos congregamos. Y yo veo que los hermanos adultos están buscando de Dios. La pregunta, ¿y los jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Les están enseñando a los padres a serle fiel a Dios? Es una pregunta para reflexionar. Ahora, ¿por qué Dios le da a los padres la responsabilidad de comunicar a los hijos las cosas de Dios? Ya dijimos, para que se transmita a otra generación, ¿cierto? Pero mire lo que dice el texto 7. A fin que ponga, ayúdame a leer. Pregunta, ¿en quién están confiando sus hijos de usted? ¿Están confiando en Dios? ¿Realmente usted le está enseñando a sus hijos a confiar en Dios? ¿En quién están confiando los hijos de ustedes? ¿En su capacidad intelectual? ¿En su carrera? ¿O usted está enseñando a confiar en Dios? Porque si usted no le enseña a sus hijos a confiar en Dios, hermanos, y cuando hablamos a confiar en Dios, no es de que se pongan a orar, no. Que usted le enseñe realmente a su hijo que la vida sin Dios no tiene sentido. Que Dios sea lo más importante. A fin de que pongan en Dios su confianza. Escuche esto que dice a continuación: y no se olviden de las obras de Dios. Como pastor, yo a usted le estoy enseñando la palabra de Dios, para que las generaciones que vengan no se aparten de Dios. Yo lo hago con usted. Cada vez que viene usted al templo, como pastor, yo cumplo mi tarea: enseñarle la palabra para que usted como congregación no se aparte de Dios. Depende de usted si se aparta o no del Señor. Pero en su casa el deber de usted es hacer lo mismo. Sentarse como lo hace aquí el pastor con la congregación, usted con sus hijos, para que esa generación que viene no se aparte del Señor. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Y qué más, hermanos? Y tristemente hoy los cristianos de las iglesias aquí donde estamos nosotros, no les interesa hacer la voluntad de Dios. No les interesa hoy tristemente obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién es responsable de eso? Los padres. No están haciendo la tarea. 8. Y no sean como sus padres, los antepasados, generación contumaz y ¿qué? Y rebelde. ¿Sabe que se repite la historia? Porque la generación hoy de cristianos son como esta generación, son rebeldes. No quieren hacer lo que Dios les pide que hagan con sus hijos. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí describe una generación, hermanos, que se olvidaron de Dios, de las enseñanzas de Dios. Esta generación del texto 8 describe a una generación que no le comunicó los padres a los hijos el temor de Dios. ¿Sabe que pasan los tiempos, pasan los años? Porque el tiempo pasa y el tiempo no perdona. Pasan los años y esta generación que está describiendo este salmo cobra vida. Y ahora los niños de ese entonces se hicieron grandes. Y pasa el tiempo y vamos a ir a Jueces capítulo 17 versículo 6. Cuando la familia, cuando los hijos rompen el orden de Dios, quitan a Dios del primer lugar, se encuentra en una crisis la sociedad y la familia. Llegamos al libro de Jueces, la generación que salió de el desierto y que llega a la tierra prometida, y dice Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía, ¿me ayuda a leer? Así estamos hoy. Cada quien hace lo que quiere. Por ejemplo, aquí hay un orden en el templo. Llegamos a una hora y después de entrar, muchas veces yo lo he dicho a la congregación, su deber de usted después de entrar ahí es llegar aquí y darle a Dios gracias. Es el orden.
Hay quien lo hace y hay quien dice, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Cada quien hace lo que bien quiere. Su deber de usted como cristiano cuando llega al templo es darle a Dios gracias. Porque Dios lo guardó en la semana, Dios lo bendijo en el trabajo, le dio vida, le dio salud. Y lo menos que hay que hacer es ser agradecidos. Si usted adulto, papá, no lo hace, no espere que su hijo lo haga. Cada quien hacía lo que quería. Ahora, ¿por qué esta generación hacía lo que quería, hermanos? Porque no hubo una generación adulta que le comunicara a los hijos el temor, la confianza de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Una cita más, Jueces 21-25, así concluye esta generación anarquista. Usted me alcanza, en estos días no había rey en Israel, dice Jueces 21-25, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así concluyó este libro, con una generación que no respetaba ninguna ley ni norma. El problema, repito, fue de los padres que no hicieron el trabajo con los hijos. Volviendo al tema de los Estados Unidos, y tengo que mencionarlo como pastor, es porque hay un impacto muy importante de la sociedad de Estados Unidos hacia el mundo que está después. Estados Unidos es el país más rico, o uno de los más ricos del mundo. Tiene uno de los niveles más altos como sociedad, después de Finlandia. Pero ahora la sociedad de Estados Unidos está muy inestable. La familia pasa una crisis muy grande. Y tuve que leer un poco acerca de lo que está viviendo la sociedad de Estados Unidos, porque se conoce que en la década del 2010 hacia acá surge una generación que se llama la generación de cristal. Escuche esto es secular y tiene que ver con nosotros que vivimos. Dice Montserrat Nebrea, que fue la que apropió este término de generación de cristal, que habla de una sociedad la cual duda de su capacidad. Esta generación de cristal habla de la década del 2010 para acá. Se le conoce así a esta generación porque no tiene identidad propia. No es capaz de ser responsable de su vida, de lo que hace. Comenzó en Estados Unidos y comenzó a permear todo lo que es el continente americano. Pero aún más, en los últimos 5 años, se levantó otra generación en la cual estamos inmersos usted y yo. Y se conoce como la generación idiota. Ahí se le conoce. Esta generación la describe Albert Einstein, un científico. Antes de morir, él dijo lo siguiente: tengo el temor que un día la tecnología sobrepase a la humanidad y que el mundo se convierta, y esto está escrito por él, en una generación de idiotas. Es una palabra muy ofensiva, claro, despectiva, pero fíjese lo que significa la palabra generación o la palabra idiota. Es una palabra griega. En el tiempo de Sócrates, la sociedad griega se reunía en las tardes para atender los problemas civiles de la sociedad. La persona que no se involucraba en la vida social donde vivía, se le calificaba así. Y según el diccionario, la palabra idiota hace referencia a una persona que solamente está centrada en su mundo. En su mundo. No le interesa nada más que su mundo, lo que él está pensando y lo que él está diciendo. Me encontré 30 características de esta generación que le estoy describiendo. Solamente voy a leerle 5. Si usted está dentro de las 5 que le voy a mencionar, es parte de esta generación. Haga lo que tenga que hacer, pero sin despegar la mirada del celular.
Lo primero que se pide al entrar a un restaurante, a una biblioteca o a un lugar de convivencia es la clave de Wi-Fi. La plenitud ante cualquier vivencia solo se culmina si acaba en las redes sociales. Disfruta de tus series en televisión y ve cómo funciona la cámara rápida. Cuando te comuniques o hables con los demás, hablas así. Si tú eres alguien que se conduce así, eres parte de esta generación. Y no hablo de edad. ¿De dónde vino esto, hermanos? ¿De dónde vino? De los Estados Unidos. Tristemente ha llegado a México y ha permeado la vida de muchos cristianos. La influencia de la cultura norteamericana es muy grande. Taladra la sociedad contemporánea, influye en la manera de cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo trabajamos y qué música escuchamos. ¿Cierto o no? Hay muchos de ustedes que escuchan música en inglés, no saben ni siquiera lo que dice, pero usted la escucha y canta. Esa es la influencia de la cultura norteamericana. Pero a Dios gracias que usted y yo tenemos la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a la cita de Tito, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo escribe esta carta, se la manda a Tito. Tito era un pastor joven que vivía en Creta y él les da estas instrucciones dirigidas directamente hacia la familia. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que compagina con la sana doctrina. La palabra que encontramos aquí, doctrina, significa enseñanza. Significa entonces con la sana enseñanza. Vamos a hablar de sana enseñanza. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios. Aquí la palabra ancianos no habla del líder que está al frente en la iglesia. Habla de los cabeza blanca, abuelitos y gente mayor de edad. Hacia ellos va esta instrucción que Pablo le da a Tito y hoy la recordamos de parte de Dios. A esos abuelitos de la iglesia, Tito, enséñales y diles que sean, ¿qué, hermanos? Sobrios. Con el paso del tiempo se dice que los seres humanos, cuando llegamos a la edad de abuelitos grandes, nos convertimos en niños, ¿cierto? Se comportan como niños, actúan otra vez como niños. Eso es lo que la gente dice allá afuera. Y así pasa, ¿cierto o no? Tito le dice a este grupo de personas, a los hermanos cristianos, ancianos, abuelos, diles lo siguiente, que sean, ¿qué, hermanos? Sobrios. La palabra sobria hace referencia a alguien que es dueño de su mente y de sus emociones. Hermanos, abuelitos, que no los dominen las emociones. Usted, dominio propio. Amén. Es el deber de usted. Aunque usted esté en la edad que tenga, según la palabra de Dios, nos habla y nos enseña a que seamos sobrios. También diles, Tito, que sean, ¿qué, hermanos? Prudentes, que sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Con el paso del tiempo, hermanos, nos hacemos grandes. Yo le comparto algo muy particular como pastor. Si Dios me concede la vida, llegar a la edad de oro y que se me llene el pelo de blanco, si Dios me concede la bendición, quiero ser un viejito sobrio, sensato y equilibrado. No quisiera ser ni como Chabelo ni como la Chilindrina, porque se ven mal. Hay ciertos hermanos que ya tienen más de 40 años y se siguen comportando como niños. Ya les debe de caer el 20 de que son grandes, que son adultos y que tienen que ser moderados para la gloria de Dios. Amén. Amén. Ya estamos grandes, hermanos. Ya cambiamos. No podemos ser simplones como cuando éramos jóvenes. Ya estamos grandes. Ya cambiamos.
Eso es lo que dice la Biblia. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Dice otra versión, este texto igual: a los ancianos enséñales a que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la paciencia. Tenemos que darnos a respetar, hermanos adultos. No puedes estar promoviendo la falta de respeto con los menores. Tú ya estás grande, da el ejemplo. Versículo 3. Las ancianas. Aquí también ancianas va dirigida a las hermanas de la tercera edad o a las abuelitas. Y según el texto, después de los 40 años. Ahí. Si usted está ahí, es para usted el mensaje. Las ancianas, asimismo, ¿cómo tienen que ser, hermanas? Reverentes en su porte, es decir, vístase como una mujer de 40 años. Amén. Porque a veces se ven mal, hermanas. Hermanas de esa edad que andan con una minifalda o con un escote. Ya pasó el tiempo. Amén. En su porte reverentes. ¿Qué más, hermanos? No calumniadoras. Cuando llegan a esa edad, regularmente la mujer, la hermana, tiene más tiempo. Y como tiene más tiempo, a veces se mete en cosas que no tiene que meterse. Tiene que ser sobria. No esclavas del vino. Aquí vino habla de placeres, de excesos. Si ya estás en esa edad y te la pasas viendo la televisión, las telenovelas, mire, tienes que ser sobrio. Y ahora sí, ayúdame a leer, hermanos, la última parte. ¿Qué tiene que ser, hermana, usted de esa edad? Que cuando venga su nuera, cuando venga su yerno, cuando venga el sobrino, cuando venga el nieto, usted le enseñe ¿qué? Cosas buenas. Usted tiene que ser una mujer que no encienda el fuego, que no cree más problemas en la familia. Usted tiene que ser una maestra del bien, hermana, porque hay problemas, hay conflictos. Usted tiene que ser alguien prudente, sensata, que cuando venga a pedirle consejo a alguien, sepa enseñarle cosas buenas. Amén. Dice otra versión: a las ancianas enséñales a que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino, deben de enseñar lo bueno. Ahora, mire lo que dice el texto 4: que enseñen a las mujeres jóvenes. Sigue hablando a las ancianas, a las abuelitas, a las mujeres después de los 40 años. Enséñenles a las mujeres más jóvenes ¿a qué? Fíjese la enseñanza del Señor. Cuando se casa una jovencita, pues se casa muy inexperta, no sabe cómo es la vida en matrimonio. Usted que ya vivió el matrimonio sabe que hay altos y bajos, y que cuando comenzó su vida como pareja, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Nada. Que se construyen las cosas como poco a poco. Entonces, cuando usted tenga esa situación, tiene que hablar con la más joven y decirle: oye, ¿sabes qué? Cuidado. Lo que se consigue en la vida tiene que ser poco a poco, con trabajo, con esfuerzo. Es lo que está diciendo el texto. Que la mujer adulta enseña a la más joven, número 1, amar a su marido. Número 2, amar a ¿quién? A sus hijos. Y esto es muy importante, hermanos. Pregunta, aquí ¿en qué lugar está el trabajo? ¿En qué lugar está? Está después de amar a Dios, de amar al esposo y de amar a los hijos. Este es el lugar. Hay que enseñar. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sabe por qué hay tantas crisis hoy, hermanos? Porque todo este orden está tergiversado. Cada quien hace lo que quiere o lo que mejor piensa. Alguno, primero mis hijos. Y el marido,
¿De qué se la arregla? Hay un orden en la Biblia, hermanos. Hay un orden. Lo que está diciendo aquí Pablo es de que la mujer adulta tiene que enseñarle a que cumpla su responsabilidad y su deber como cristiana. Si usted no es cristiana, no va a entender esto. Si usted es cristiana, hermana, va a entender que su deber, su rol, su responsabilidad en el hogar es primero Dios, su marido, sus hijos, la iglesia y luego el trabajo. Su deber. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5. A ser prudentes, castas. ¿Y luego qué sigue? ¿Quién tiene que cuidar la casa, hermanas? El deber de la hermana adulta, enseñarle a la joven, quien tiene que cuidar la casa es la mujer. Y cuando habla aquí de cuidar la casa, hermanos, yo me quedé sorprendido. Cuidar la casa significa poner la casa en orden. ¿Qué significa? Que la casa esté limpia, que las camas estén tendidas, que la ropa esté limpia, que esté aseada, que la casa tenga un orden. Qué triste es cuando uno llega a unas casas, hermanos, y cierren los ojos. Es el orden de Dios. Amén. Cuidar la casa, limpiarla, que haya un orden. Dice el texto, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para que qué? Para que la gente que te rodea, tus vecinos, no se burlen y digan, Dios ni existe. Vean aquellos que van al templo. Es un desorden en su vida. Para que no nos critiquen la gente del mundo que somos cristianos y que no tenemos orden en nuestras vidas. Yo le dije al principio que quizás a algunos no les iba a gustar o se iban a incomodar, pero es la palabra de Dios, hermanos. Las adultas deben de enseñar a las jóvenes a ser prudentes, que significa ser moderadas, enseñarles a que aprendan a que controlen sus acciones egoístas, sus pasiones juveniles y que cumplan con su rol familiar como cristianas. ¿Se recuerda lo que leímos en el Salmo hace un momentito atrás? Comunicarle a la generación que viene la palabra de Dios tiene que ver con esto. Comunicar a los hijos esto que estamos leyendo. Versículo 6. Ponga su vista ahí. Exhorta a sí mismo a quienes. ¿Y por qué será, hermano? ¿Por qué será? Porque también se equivocan. Y a los jóvenes les cuesta entrar en razón. Tenemos la influencia de la cultura norteamericana, pero quieren ser como ellos y no como la palabra de Dios dice. Y hay que estarlos exhortando, recordando, enseñarles. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean ¿qué? Hermanos jóvenes, ¿cómo tienen que ser? Tristemente no sucede. Dice otra versión, a los jóvenes recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Yo sé que tienen el impulso de la juventud porque les impacta lo que promueve el mundo, pero contrólense. En el nombre de Jesús, contrólense. Son cristianos, no son del mundo. Amén. Se pusieron serios. 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué, hermanos? De buenas obras, en la enseñanza, mostrando ¿qué, hermanos? ¿Sabe que el día de hoy la palabra de Dios nos deja una responsabilidad muy grande? Si usted no le da seriedad a esto que hemos compartido, hermanos, la generación de sus hijos los van a echar a perder. Ustedes como padres. Como pastor, yo ya entregué el mensaje y ya cumplí con usted como iglesia. Pero está de usted que a sus hijos le comunique la palabra de Dios.
Yo sé que habrá quien lo va a hacer y hay quien no lo va a hacer, pero usted con Dios. Una última cita y concluimos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y les dicen: respeten y cuiden a los hermanos que presiden, a los líderes espirituales. Dice el texto 13: y que los tengáis, ¿en dónde? En mucha estima y amor por causa de su obra. Me toca hoy como pastor presidir esta iglesia. Y el deber de la congregación es respetar al pastor y tenerlo en ese lugar, hermanos. Amén. ¿Quién va a enseñar esto? ¿Quién? En casa. Los papás con los hijos. ¿Sabe que a veces como pastor me siento un poco, a veces no sé cómo externarlo, qué palabra darle, cuando de repente me encuentro con hermanos y me hablan por mi nombre? Yo me ponía a pensar, ¿cómo sentiría usted como padre cuando sucede esto? Y no porque me diga pastor, sino que cada vez que esté aquí un hombre dirigiendo de parte de Dios la iglesia, merece el respeto de la congregación. Estamos dejando aquí la vida, hermanos, por un llamado. Dice el texto 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hoy se ha perdido el respeto hacia los pastores, porque las generaciones adultas no han inculcado el respeto y la reverencia hacia aquellos que nos están guiando espiritualmente. Todo esto sucede, hermanos, por la crisis que hay en las familias. Usted decide cómo instruir a sus hijos. Yo voy a entregar cuentas con mi hija y hago lo propio, pero usted va a entregarle cuentas a Dios. Como pastor, repito, ya le entregué el mensaje. Usted quiere ser como la gente de Estados Unidos, como esas familias desintegradas, allá usted, pero no diga que no hubo Dios que le habló y le ministró.